Ok, buenas tardes a todos. En breve vamos a dar inicio al cuarto café científico. Ha habido algunos problemas técnicos con la ponente el día de hoy. Es un problema de audio. Lo vamos a solucionar en breve. Ya está conectándose Rocío. Ahora sí, Rocío, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Tú me Ah, escuchas? perfecto. Sí, 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 sí te escucho. Ok. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a este café científico. Primero, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al cuarto café científico organizado por Cousteau Consultant Group. En esta oportunidad nos acompaña Rocío Jo, la tienen en pantalla, quien el día de hoy va a presentar el trabajo titulado Una revisión cuantitativa de la ecología del movimiento en la última década. Rocío, primero quiero agradecerte por parte del grupo por aceptar la invitación y brindarnos unas horas de tu tiempo. Entiendo que previo a esta presentación que vas a hacer has estado en una reunión también. Gracias por darte ese espacio para nosotros. Antes de que inicies la ponencia, voy a dar una breve reseña acerca de lo que has hecho, en qué trabajas, para que te conozca un poco quienes están conectados por Zoom y también aquellos que están por vía Facebook. Entonces, Rocío es estadística por la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. ¿Sí? Además, tiene maestría en estadística matemática y un doctorado en ecosistemas, en ecología cuantitativa en la Universidad de Montpellier, en Francia. Tiene experiencia en estadística, principalmente aplicada a la ecología y a las ciencias pesqueras. Y tiene experiencia, actualmente Rocío trabaja en investigación e innovación en Global Fishing Watch, desarrollando y adaptando modelos estadísticos para el análisis de datos espaciales. Ha trabajado anteriormente en el Instituto del Mar del Perú, el IRD en Francia, la Universidad de Florida, y además Rocío es un miembro de la comunidad de R-Ladies. Sí, bueno, además, aparte de de toda la parte académica que tienes, aficionada a tocar instrumentos como puedo ver ahí, su batería, piano, cajón, entre otros. Bueno, con esta breve introducción te dejamos, Rocío, para que continúes con tu presentación. Puedes compartir la pantalla ahora, ¿sí? Y continúes con tu presentación el día de hoy. Yo voy a estar atento a las preguntas que se vayan desarrollando a lo largo de la transmisión vía Facebook o Zoom. Lo pueden dejar ahí en el chat y yo se las voy a transmitir a Rocío cuando ella termine su presentación. Listo. Muchas gracias, Josimar, por la presentación. Me avisan si el volumen está bien, si tengo que subir o bajar. Ok. Bueno, yo te escucho muy bien. No sé si alguien de los que están conectados en Zoom nos puede dar el visto bueno de que se escuche bien la transmisión. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces, Sí, gracias, gracias. Por el chat también están diciendo que se escucha bien. Yo voy a compartirles ahora mi pantalla. ¿Están viendo la pantalla con las diapositivas? ¿Sí? ¿Con el título? Sí, ok, gracias. También les voy a compartir el enlace por si quieren seguir las diapositivas en sus propias computadoras. Lo estoy compartiendo ahora en el chat. Y me gustaría, si pueden ir escribiendo en el chat quienes están aquí, de dónde nos están acompañando y si trabajan o estudian en ecología o en pesquería, en ecología marina, terrestre, para tener un poco una idea de quiénes nos están viendo. De hecho, no puedo ver el chat del Facebook, pero por ahí los organizadores me avisarán seguramente.
Gracias por ir compartiendo. Entonces voy leyendo mientras les voy contando un poco de qué se trata este trabajo. Pues hace poco he hecho una revisión cuantitativa de este campo de la ciencia que se llama ecología del movimiento. Y voy a hacer una presentación respecto a este artículo, al estudio que he hecho. Gracias a los organizadores por la invitación y gracias a ustedes por darse tiempo también para asistir. Este estudio no lo he hecho yo sola y entonces aquí les enseño las fotos de mis colaboradores. Todos ellos han participado, bueno, casi todos ellos han participado en el artículo, todo el mundo me ha dado inputs valiosos y este trabajo ha estado financiado por Human Frontiers Science Program, así que gracias a ellos también. Y veo que algunas personas vienen haciendo estudios en biología, en ecología. Si no han trabajado con ecología del movimiento, voy a hacer un poquito una introducción. Y entonces básicamente estudiar el movimiento de los organismos, ¿verdad? Y muchas veces esto viene a partir, este estudio no es solamente de la observación directa, sino también a partir de datos tipo GPS, en donde podemos ir siguiendo la localización de los organismos en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Así que podemos ir justamente estudiando el movimiento. Ya no es solo dónde están, que es lo espacial, o qué es lo que cambia en el tiempo, sino ambas cosas, ¿no? Es una dimensión espacio-temporal. Y entonces hay diferentes aspectos del movimiento que se pueden estudiar. ¿Qué es lo que hacen los animales? A partir del movimiento se puede saber qué cosas están haciendo, ¿no? Si es que hay mucha aceleración, si es que hay muchas vueltas alrededor, un ave que puede estar dando muchas vueltas alrededor de algo probablemente está forrajeando. Se puede estudiar también el comportamiento colectivo de los animales. Se puede también ver la navegación, cómo uno se guía para saber a dónde ir, dónde estamos y a dónde ir, y cómo eso se traslada o se traduce en cambios, por ejemplo aquí de la migración, y cómo eso también puede estar conectado con diferentes situaciones ambientales, el cambio climático y otros componentes. Y otro aspecto que es el movimiento en sí, o en inglés, bueno, no sé cómo traducirlo bien, pero en inglés sería motion, que es cómo se utilizan los músculos para generar movimiento. Entonces hay muchísimos aspectos a estudiar en ecología del movimiento, y cuando yo hablo de ecología del movimiento, lo hago de una manera muy general, en donde considero también a los seres humanos, porque también se puede estudiar esta dimensión en los seres humanos y su interacción con el ambiente. Así que en este trabajo voy a hablar de seres humanos y sobre todo de animales. Qué bueno que los seres humanos somos animales también. Aquí les presento una serie de tiempo en ecología del movimiento que preparamos para el artículo. Entonces, ¿cuándo se ha estudiado? ¿Qué hitos hubieron? Y bueno, si queremos ponernos con el sombrero de historiadores, podríamos decir que los primeros estudios del movimiento de los que tenemos conocimiento son aquellos estudios de Aristóteles. Aristóteles publicó de Motu Animalium, pero también Galeno luego hizo un estudio, y más sobre la parte de motion, que era el estudio del movimiento en términos de los músculos. Y entonces esos son como que momentos históricos remotos sobre el estudio de movimiento, como para decir que el estudio de movimiento es bastante antiguo. Pero si vemos en los años más recientes, aquí he colocado, bueno, esta serie es de número de artículos publicados a las que he tenido acceso a partir de Web of Knowledge o Web of Science, que es lo mismo.
y como verán al principio, pues Web of Knowledge no recogía cosas tan antiguas, por eso la serie está en 0 hasta casi 1990 y algo. Y bueno, el número de artículos en ecología del movimiento vemos que ha aumentado bastante. Ha habido algunos hitos que puse aquí en términos de publicaciones y sobre todo de ediciones especiales en diferentes journals que tenían relación con la ecología del movimiento. Como van a poner, como pueden ver aquí, uno de PNAS, un issue de GAE y otros, ¿verdad? Y vemos que en los últimos años, realmente este incremento en el número de publicaciones ha sido exponencial. Y vemos que no es solamente el número de publicaciones, sino también, que creo que varios de ustedes lo pueden saber, veo que aquí algunas personas trabajan con cuestiones de ecología del movimiento también, que nos están acompañando, que ha habido un incremento en el seguimiento de los animales, de los organismos en general, de los individuos, a partir de registradores de seguimiento, de movimiento. Ha habido un incremento en ese sentido y también ha habido y hay un mayor uso de software para analizar los datos. Entonces, este tipo de condiciones puede estar relacionada al incremento en el número de publicaciones. Y también que en general en ciencia hay un incremento del número de publicaciones, ¿verdad? Entonces, vemos también que este incremento es mayor en los últimos 10 años. Bueno, acá yo he hecho el análisis hasta el 2018 y ahí paré. Y justamente en estos últimos 10 años, como les dije, el último año que yo reconozco es el 2018, justo coincide con esta publicación que quienes han estudiado ecología del movimiento deben conocer. Es una publicación de Nathan y colegas en el 2008, en donde presenta la ecología del movimiento como un paradigma, como un enfoque distinto dentro de la ecología. Y en muchísimos papers que luego en toda la década hablan de ecología del movimiento citan a este paper. Que además estaba dentro del special feature de PNAS en Movement Ecology. Entonces, parece que este paper también ha jugado un rol para que además la gente vaya hablando más de ecología del movimiento. Y vamos a ver también, vamos a ver ahora a qué se refiere este paper como el movimiento como paradigma. Entonces lo voy a explicar ahora. El paper de Nathan et al. Habla de 4 factores que son fundamentales en la ecología del movimiento. Primero, habla de 2 procesos importantes, que es el proceso de motion o de movimiento, que es la capacidad, cómo moverse, justamente de lo que hablaba hace un rato, de movimiento muscular, las capacidades, fortalezas del organismo para realizar movimiento. Y el otro proceso sería la navegación, dónde moverse. Y hay también muchísimos estudios, sobre todo en psicología, en análisis neurológico, para poder entender cómo ocurre la navegación. Pero también hay otros factores, como los factores externos, que son los factores abióticos, factores bióticos, ¿no? El movimiento de los pares, la relación predador-presa, que afectan el movimiento. Es decir, si, por ejemplo, si hay un predador que me está persiguiendo, pues me voy a mover como mecanismo de defensa. Pero por otro lado también estos son los factores externos y también tenemos los factores internos o el estado interno, que puede estar afectando la motivación y la preparación, el estar listos para movernos, que puede ser condiciones del ADN, condiciones morfológicas que hacen que tengamos una mayor disponibilidad para movernos o para movernos de cierta manera también. Y entonces la interacción
de todos estos factores, los factores externos, el estado interno, la moción, la navegación, hacen que interacciona y se genera esta trayectoria que observamos con observación directa o con algún objeto que registre el movimiento. Entonces, básicamente lo que normalmente observamos es la trayectoria, le ponemos un GPS a un animal, observamos su trayectoria, y detrás están estos procesos y estos factores. Esos son los que generan aquello que observamos en el individuo. Entonces, de esto trata el paradigma de la ecología del movimiento que presenta Nathan y colegas, y que dicen que para entender el movimiento, para entender aquel patrón que observamos, hay que entender estos 4 componentes importantes y sus interacciones. Entonces, lo que he hecho en este estudio es, a partir de esta década que inicia con el paradigma del movimiento, estudiar estos diferentes componentes, estudiar diferentes cosas que han cambiado en la década, si han cambiado, si no han cambiado, el uso de registradores, el uso de software, si se ha estudiado estos componentes, esos 4 componentes claves en el paradigma del movimiento o no. ¿Qué animales se han estudiado? ¿Qué temas se han estudiado? Y eso es lo que voy a mostrar ahora. Todo esto nuevamente entre el 2008, bueno, fines del 2008, es decir, 2009 y el 2018. Ahora, ¿cómo se realizó este estudio? Pues yo les dije que que la idea era estudiar lo que se ha hecho en la última década, y como vemos aquí en esta serie, son muchísimos papers en cada año, y yo, consciente de mis propias debilidades, de no ser capaz de sistematizar la información de miles de papers, decidí tomar un enfoque cuantitativo para este estudio. Y entonces lo que hice fue utilizar nuevamente Web of Knowledge para identificar los papers de ecología del movimiento, bajarme los papers, extraer el texto de los papers, identificar información clave y luego hacer análisis estadístico de los papers, de los temas que utilizaban, de los temas de los que trataban, de los individuos que estudiaban, de las herramientas que utilizaban y todo lo demás. Entonces, todo esto es en base a un estudio cuantitativo. Los papers que identificamos fueron un total de 8.007 del 2009 al 2018. Yo no voy a hablar realmente de los métodos aquí, sin embargo, pueden hacer las preguntas en el chat y les contestaré. Si quieren más detalle de los métodos, pues ahí hay un enlace en donde muestro todo el detalle de los métodos del estudio, y el paper en sí está aquí en Archive. Bien, entonces empezamos con los resultados sobre el paradigma de la ecología del movimiento. Recuerden, presenté o hablé de 4 componentes que el paper de Nathan et al. Presentaba como los componentes a estudiar si queríamos entender el movimiento. Entonces aquí, este gráfico está representando a cada uno de los componentes y la proporción de papers que hablaba de cada uno de estos componentes. ¿Ok? Y entonces el tamaño de cada uno de los bloques es proporcional al número de papers que hablaba, que trataba de cada uno de estos componentes. Entonces vemos que la mayoría de papers en ecología del movimiento en la última década se ha centrado sobre todo en los factores externos. Sobre todo el ambiente, pero también los pares, o los predadores, o las presas. Hay casi una mitad de papers que hablan también de los factores internos,
Un cuarto de los papers se dirige a la parte de movimiento en sí, motion, y solo 9% de los papers en ecología del movimiento se enfoca en la navegación. Ahora vamos a ver las interacciones entre estos 4 componentes. Aquí vemos justamente estos enlaces de los componentes que van hacia el movimiento en sí. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, como ya hablamos, los 77% de papers que estudiaron factores externos. Y hay un 25% casi que vieron la interacción entre los factores externos y los factores internos. Y así sucesivamente vemos las diferentes interacciones, y entonces todo eso, obviamente la idea no es que vean cada uno de los números en detalle, simplemente decir que la mayoría pues simplemente solo factores externos y, perdón, esto es solo factores externos. En general, 77% de los papers estudiaron factores externos y 33% solo factores externos, es decir, no los otros componentes. Y bueno, vemos que los papers que estudiaron navegación son muy poquitos, y los papers que estudiaron navegación con otros pues son tan poquitos que ni siquiera lo hemos representado aquí en el gráfico. Y entonces hay un gran enfoque en factor externo, y los procesos que son motion y navigation están casi relegados. Ahora, esto es justo después de la publicación de Nathan et al. Sobre la importancia de estos 4 componentes. Ese es el paper más citado en ecología de movimiento que hay. Sin embargo, no, el enfoque en los procesos está siendo relegado. Si comparamos con la década anterior, porque para esta parte también hicimos una comparación con qué sucedió en la época anterior a que se publique este paper del paradigma. Y los resultados son muy similares. Voy a ir pasando de uno a otro. Esta es la década anterior, la última década. Década anterior, última década. Y vemos que realmente no hay mucho cambio. Es decir, en términos prácticos, sí, el paper es uno de los más citados. Se habla muchísimo de ecología del movimiento gracias a este paper. Pero del contenido del paper, que era enfocarse en estos componentes, sobre todo y entender estos procesos, realmente no hay un cambio en el fondo. Esto en cuanto al paradigma. Ahora también queríamos ver qué grupos taxonómicos se estudiaron en esta última década. Y bueno, yo soy estadística. Ya Yosimar me hizo la presentación de mi CV resumido, y no soy la persona adecuada para poder identificar animales, agruparlos, ¿no? Entonces yo veo animales, pero me es difícil identificarlos, así que dentro de mis colaboradores que presenté en una de las primeras diapositivas, pues ellos me ayudaron mucho a la identificación de grupos taxonómicos. Pero claro, y todo eso ha sido del análisis, de la extracción de los textos, ¿verdad? Así que voy a explicarles este gráfico. Por favor, presten atención porque va a haber otros gráficos que tienen más o menos la misma estructura. Tenemos entonces en el eje X la serie temporal. Tenemos el tiempo que empieza en el 2009 y termina en el 2018. Que es lo que representa, lo que yo llamo la última década. En el eje Y tenemos la proporción de artículos en cada año. Quiere decir que, por ejemplo, este punto arriba naranja, que es mayor a 0.4, quiere decir que de todos los artículos del 2009, este grupo naranja fue estudiado en más del 40% de los artículos del 2009. ¿Sí?
¿Se entiende? Y que en casi punto 25 de artículos de ese año, es decir, 25% de los artículos de ese año, el grupo verde fue estudiado. Y así, entonces vemos que hay ciertas series de grupos taxonómicos que son más o menos constantes, otras que han aumentado ligeramente, etc. Así que, bueno, estos grupos son peces, reptiles, moluscos, aves, mamíferos, seres humanos. Y yo les voy a hacer la pregunta a los que están en el chat, que me digan quiénes creen, o sea, cuál creen de estos grupos que acabo de mencionar que es el primer grupo. Por favor, pónganlo en el chat. A ver, aves, dos aves, un mamífero, aves, humanos. Ok, humanos, mamíferos, ¿quién más? Cetáceos. Bien, vamos a ver la respuesta. Mamíferos. Mamíferos han sido los más estudiados hasta ahora en ecología del movimiento. Y luego peces, aves, humanos. Ya, yo sé que los humanos son mamíferos, pero los hemos separado. Insectos y bueno, otros que teníamos ahí. Entonces sí, se ha estudiado sobre todo mamíferos. Mamíferos se mantiene como el grupo más estudiado hasta ahora. Probablemente porque la mayoría son mamíferos terrestres y son más fáciles de seguir, de poner GPS. Reptiles es uno de estos de abajo y no me acuerdo si es este de aquí morado o uno de los de abajito. Sí, pero lo podemos, si estás estudiando reptiles, Andrea, lo podemos checar después, si deseas. Bien, aquí ya no les voy a preguntar porque eso es un poco más difícil, pero es el mismo tipo de gráfico. ¿Qué temas han estudiado en ecología del movimiento? Y nuevamente, después, si tienen preguntas sobre la metodología, les puedo explicar cómo hemos obtenido los temas. Hemos identificado los 15 temas principales en los más de 8.000 papers. Y aquí entonces está la serie temporal, lo mismo, eje X, el tiempo, en el eje Y, la proporción de artículos en un año. Estas proporciones son bajas porque, bueno, hay 15 temas, entonces ninguno ha tenido una gran hegemonía sobre los otros. Pero aquí vemos, primero, que los temas más estudiados han sido selección de hábitat, modelos de movimiento y las interacciones sociales y la dispersión. Esos han sido los 3 temas más importantes, pero luego también podemos ver tendencias. Entonces vemos que hay una ligera tendencia al incremento en papers que se enfocan en los modelos de movimiento, en deportes, es decir, hay ahora muchos papers sobre seres humanos que trabajan el estudio del movimiento, incluso algunos hablan sobre una perspectiva de ecología. Un enfoque ecológico para el movimiento. Y ahí tenemos también unas tendencias a la baja, como por ejemplo esta que es bastante fuerte, una color más o menos acuamarina, de los sistemas acuáticos, que hay un poco menos de estudios sobre en este sentido, ¿no? Bien. Esto en cuanto a temas. Ahora, si queremos ver temas y grupos taxonómicos, lo que tenemos aquí en el eje X, primero, tenemos cada uno de estos cuadros que vemos en la diapositiva, representan a uno de los temas, uno de los 15 temas, y luego en el eje X, cada una de estas barritas corresponde a un grupo taxonómico.
No sé si es suficientemente grandes para ustedes, pero los grupos son, bueno, mamíferos, peces, aves, humanos, insectos, reptiles, otros, crustáceos, anfibios y moluscos. Y luego en el eje Y, como en los gráficos anteriores, es la proporción de papers. En este caso, proporción de papers en cada tema correspondientes a tal o cual grupo taxonómico. Entonces vemos que en la mayoría, pues los mamíferos son abundantes en muchos temas, porque los mamíferos son bastante estudiados en diferentes aspectos, ¿no? En modelamiento de movimiento, en selección de hábitat, en datos y detección del movimiento, en home range, en, ¿cómo se llama esto? Presupuesto de actividad. Es como gasto energético, diseño de experimentos, etcétera, etcétera. Pero luego también vemos que hay varios papers o una buena cantidad de papers en seres humanos que utilizan modelos de movimiento, que hacen diseños de experimentos. Obviamente los seres humanos son los que tienen mayor número de papers relacionados al deporte y sobre patrones de actividad humana en general. También vemos que las aves están bastante estudiadas en términos de home range, en foraging. Este es foraging in marine megafauna, así que estos son aves marinas. Tenemos migración y también breeding ecology, en donde son importantes. Igual los reptiles aquí también en breeding ecology. Deportes en insectos. Sí, hay un poco, en verdad. Hay algunas cosas raras. He encontrado papers en movimiento en cosas raras. Esta, no me acuerdo el número absoluto en términos de insectos, pero sí hay bastante sobre. Es que a veces también hay como que inspiración en movimiento, en la motion de los insectos, para poder entender cómo se mueven los músculos, y comparación a veces con los deportistas, comparación en medicina. Entonces sí es posible. También hay una parte de, también hay una parte de error, ¿no? Pero hemos hecho un análisis de control de calidad y, y en general hay muy buena identificación. Y como les decía, también hay algunos papers raros. Por ejemplo, me acuerdo de haber visto un paper en donde estudiaban, hacían, creo que les hacían ver videos a las arañas y medían cómo reaccionaban entre diferentes cosas y cómo se movían, o sea, su reacción en términos de movimiento sobre diferentes cosas, y como que vieron que había mucho más movimiento cuando veían un video de sus presas. Después había otra en donde unos científicos se fueron a hacer esquí y veían la velocidad de reacción de los alces cuando los molestaban, ¿no? Una cosa así. Entonces, sí, hay papers raros que han entrado, pero eso es porque hay gente que publica esos papers raros. Bueno, eso sobre temas y grupos taxonómicos. Ahora vamos a ver qué registradores se usaban y qué software se usaba. Esta es nuevamente en el eje X el tiempo, los años, y en el eje Y la proporción de artículos en cada año. Creo que sí, hemos graficado todos los tipos de registradores, me parece, no hemos descartado ninguno. Hemos agrupado algunos, pero bueno, alguna de las conclusiones que podemos sacar es que vemos que primero hay una hegemonía en la utilización de GPS para estudiar el movimiento. Y hay una tendencia a crecer en cuanto a la utilización de acelerómetros y de cámaras de video para estudiar el movimiento. Eso es súper interesante porque el acelerómetro y las cámaras de video proporcionan datos de distinta naturaleza a la de GPS. Entonces los análisis son distintos, las complejidades son distintas. El acelerómetro,
Entonces hay ahora que tener métodos eficientes para limpiar los datos, porque acelerómetro es un volumen de datos bastante grande. Te da aceleración, pero no inmediatamente posición. Entonces puedes estar viendo diferente intensidad, energía. La videocámara también es otro tipo de dato muy distinto. Entonces te da análisis o te puede ayudar a hacer análisis distintos o complementarios a los que harías con el GPS. Y entonces te proporcionan desafíos distintos en cuanto a, en cuanto a métodos, en cuanto a procesamiento de datos, en cuanto a los tipos de datos también. Y por otro lado hay una tendencia a la baja a los datos de radio eh, que, que probablemente corresponde bastante a este incremento en GPS. Es como que los collares de radio pueden haber sido reemplazados por el GPS, pero no es algo que hemos probado, es algo que parece ser. En cuanto a software, como ya ni siquiera les he preguntado porque me imaginaba que iban a adivinar esto. Entonces mismo eje X y eje Y, R está haciendo el software de preferencia y además se ha incrementado su uso de manera bastante rápida en ecología del movimiento, bastante rápida. Y estos son los software, los 5 que más han sido utilizados, porque creo que partimos con una lista de 33 o 36 o algo así. Y solamente hemos graficado el top 5 porque todos los demás estaban muy, muy, muy abajo y no se veía nada. Entonces, en este top, aparte de R, están ArcGIS, SPSS, MATLAB y SAS. Y vemos que todos de alguna manera están decreciendo y R, pues, subiendo muchísimo. Entonces, eso habla mucho de cómo las ventajas de esto es que, bueno, que R es un software abierto, entonces todo el mundo puede compartir códigos, comunicarse, y hace que además esta comunicación sea más fluida, porque no es que tú utilizas SPSS y la otra persona SAS, e intentan un poco traducir sus códigos, pero no sirve mucho. No, o sea, si todo el mundo habla el mismo lenguaje, es mucho más fácil comunicarse, mucho más rápido, eficiente y construir cosas juntos. Sí, o sea, a mí me parece que hay muchas ventajas. Python estaba entre los bajitos, que estaba muy, muy, muy abajo, muy, muy, muy abajo. Quizás dentro de 10 años suba un poco más, pero no parece que vaya a tomar una hegemonía. O sea, no hay ninguna tendencia creciente para Python. Y hay un paper de Lai y colegas en el 2019 que hace un análisis del uso de R en ecología en general y también muestra que R estaba como que al 80% en ecología. Entonces, si en ecología está tan grande, pues es simplemente consistente con eso que en ecología del movimiento R también aparezca con un gran uso y gran popularidad. Y bueno, estos enfoques de ambos papers, el mío y el de Lai, son muy distintos. El mío se ha basado en extracción de datos de los papers. En el suyo se han leído también miles de papers, o sea, se han leído. Y si luego van a ese paper, si me hacen recordar al final de esta exposición, que me quedan 2 diapositivas, si van al final de si llegan al paper de Lai, en los agradecimientos, agradecen como que a miles de estudiantes por haber ayudado en el paper. Mi opinión es que han utilizado miles de estudiantes como mano de obra gratis y ellos se han leído los papers y han hecho la extracción de datos que yo hice por computadora. Pero bueno, todo eso puede ser explotación, pero al mismo tiempo asegura que sus datos son sólidos, ¿no?
que están explotando estudiantes. Sí, bueno, o sea. Entonces, estos son los resultados que encontré con el análisis de estos más de 8.000 papers en ecología del movimiento en la última década. Voy a hacer algunas conclusiones que también abren algunas preguntas. Lo primero es el paradigma de la ecología del movimiento, porque se supone que esto está detrás de la idea de entender procesos, la idea de entender el movimiento, y que para hacerlo había que enfocarse en estos 4 componentes. Sin embargo, hemos visto que hay mucho estudio de factores externos, poco sobre los procesos del movimiento que son motion y navigation. Entonces, las preguntas que me hago y que se hacen mis otros colaboradores son: ¿el paradigma entonces sigue siendo útil para la ecología de movimiento? ¿Está siendo usado en la práctica? ¿Cumple un rol central en la ecología del movimiento? ¿O simplemente nos hemos acostumbrado a citar este paper de Nathan et al. Cuando hablamos de ecología de movimiento y nada más, pero en general no se usa el paradigma? Era una idea nada más. Lo otro es sobre los registradores. Hemos visto entonces que hay una hegemonía del uso de GPS, hay un crecimiento en el uso de acelerómetros y cámaras de video, que, bueno, que llega a dar información a más fina escala e implica nuevas formas de seguimiento, como ya lo mencioné. En software vemos esta prevalencia de R. Y luego, pues, dejo unas preguntas que a ver si tienen algunas opiniones ustedes. Hemos visto entonces estos cambios, sobre todo en registradores en software. Hemos visto que se estudia más los factores externos, que no se trabaja mucho sobre los procesos detrás del movimiento. ¿Eso quiere decir que los datos y la tecnología están condicionando este campo más que nuevos conceptos e ideas? Es decir, que estamos dejando que los datos y la tecnología muevan este campo de estudio, este campo de la ciencia, o realmente los estamos moviendo con nuevas ideas, con nuevos conceptos. Este paradigma se supone que era un nuevo concepto, pero parece que no se está haciendo mucho caso. Entonces, que hay ideas que han revolucionado este campo. También hice una encuesta en Twitter en el 2018 sobre qué es lo que pensaba la gente que son las cosas que han como que más revolucionado la ecología del movimiento. Tuve pocas respuestas. Las respuestas están en uno de los links que di en las diapositivas, en el link sobre los métodos. Pero la mayoría, justamente, ahora tenemos registradores que permiten taguear animales más pequeños, que son menos costosos, que consumen menos batería. Entonces, si esas son las respuestas, que eso es lo que ha revolucionado este campo, no son las ideas, ¿no? Y luego, algunos de los temas que mostré, pues separaban mucho la ecología marina, habían temas de ecología terrestre, habían temas humanos. Quizás, obviamente hay algunas cosas que sí son propias de estos temas, pero quizás podríamos pensar más en una integración. ¿Qué cosa nos une entre ecología terrestre, ecología marina, estudios de movimiento humano? ¿Podríamos utilizar métodos similares o apoyarnos, inspirarnos de los métodos de unos para los otros? Tratar de tener como que asistir a congresos que nos unan, o conferencias que nos unan, como esta charla, por ejemplo, y encontrarnos, intercambiar ideas, hacer ciencia juntos. Entonces, estas son como ideas que partieron de este estudio, y me gustaría saber sus opiniones y sus preguntas. Muchas gracias. Ok, Rocío, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Tenemos algunas preguntas, hay muchas personas conectadas tanto en Facebook como en Zoom.
Eh, por ejemplo, aquí te pregunta Criseli y te envía saludos desde Montpellier, Francia. Ella pregunta, la implementación de una revisión de literatura sistemática como la tuya a veces tiene la limitación de forzarnos a lidiar con incertidumbre lingüística, es decir, el uso de términos, keywords, que significan cosas distintas en distintas comunidades científicas. ¿Te ha pasado este problema en tu artículo? Y si es así, ¿cómo lo has resuelto? Sí, obviamente, seguro hay algunas de los problemas de los que aún no me he dado cuenta. He intentado limpiar lo más que podía, hacía análisis, escribía mis códigos, veía los resultados, encontraba algo raro, volvía a limpiar, volvía a hacer los análisis, encontraba algo raro, volvía a limpiar y así, etcétera, etcétera. Así como haces la limpieza de datos cuantitativos, numéricos, pues también hay que hacerlo lo mismo en texto. Y entonces es como un bucle entre el procesamiento y el análisis, ¿no? El procesamiento que además contiene limpieza. Sí, definitivamente, por ejemplo, en los temas a veces jugaba un rol importante algunas palabras en castellano que, que era porque no estaba limpiando castellano y estaba limpiando solamente en inglés, porque los artículos estaban en inglés, pero, por ejemplo, en Estados Unidos y en Latinoamérica hay muchos nombres de lugares que están en castellano. Entonces, en el artículo pues lo vas a escribir en castellano y eran justo de ciertos temas. Entonces, estas palabras estaban arrastrando eh, la interpretación de los temas, el peso que tenían ciertos temas, así que hubo que hacer la limpieza de castellano. Luego hay palabras como bear, que puede significar oso, o puede significar como que soportar algo, y luego había otro significado más, y entonces en el momento en que estaba interpretando temas, en algún momento antes de las últimas limpiezas salía muy fuerte esta palabra y pensábamos en algún momento que había un tema que tenía mucho que ver con los osos, pero no. Eh, y entonces había que tratar de, sobre todo cuando le dábamos la interpretación a los diferentes resultados, era que nos dábamos cuenta o nos cuestionábamos si era cuestión de que no habíamos hecho suficiente limpieza o no. Pero bueno, hay dificultades en todos lados. Rocío, gracias. Aquí hay un comentario de Facebook de Carlos Zabalaga. Dice, hola Rocío, yo sí creo que la tecnología predomina sobre las nuevas ideas, hipótesis o teorías. La mayoría de artículos de movimientos sobre un mismo tema es muy repetitivo, mientras nuevos temas sobre ecología de movimiento, muy poco. Sí, gracias Carlos por el comentario. Yo también. Y no tengo, yo no tengo ideas más allá de los métodos, porque bueno, mi formación es metodológica, eh, pero sí, gracias por confirmar. Hay una pregunta más en el chat de Zoom. O sea, preguntan si el programa R es confiable, registra con exactitud el movimiento. R es el software que analiza, o bueno, lo que estábamos viendo era el software que analiza los datos, que procesan los datos y que analizan los datos. Quiere decir que no son software que registran. Entonces, quizás yo combiné dos cosas, puse registradores de seguimiento y software. Eh, los registradores de movimiento eran el GPS, acelerómetro, videocámaras, radar y todos esos. Esos son los que registran el movimiento. Los software eran los que procesan y analizan los datos de movimiento. Entonces, R es confiable, sí. No registra movimiento, eh, analiza datos de movimiento y depende de cómo lo uses tú, porque es mucho código, que si estás haciéndolo bien, si estás haciendo bien el análisis o no, depende del método que tú selecciones, pero o sea, al trabajar con algoritmos va a ser menos subjetivo que hacer las cosas a mano. Ok, Rocío.
Bueno, aquí ponen un comentario en Facebook de Aurora. Dice, lo bueno de R es que es muy versátil y puedes hacer literalmente lo que quieras una vez que tienes los datos. Sí, eso es verdad, ¿no? Es un software libre que te permite hacer lo que acaba de comentar Aurora. Eh, bueno, Rocío, no sé, ya no tenemos por el momento más preguntas. Yo tenía una que vi que hiciste la revisión bibliográfica y todo esto que nos presentaste muy interesante. Mi pregunta va relacionada a si hay alguna metodología que haya sobresalido sobre otras para estudiar el tema general de ecología de movimiento. Una metodología estadística que sobresalga sobre las demás. Sí, modelos lineales. Yo esperaba que saliera algo que sea más específico al movimiento. De hecho, esa parte no la mostré, pero la mayoría de papers en ecología del movimiento utiliza métodos que no son espaciales, que no son temporales, que son más generales o genéricos, como modelos lineales y regresión. ¿Y qué opinas del uso de estos en temas orientados a la ecología del movimiento? ¿Qué crees que conlleve el uso de esto en estos temas? Yo creo que, a ver, primero, más que las consecuencias, empezar por las razones. Yo creo que primero, a veces, sí, mira, si un método simple te resuelve tus problemas, pues anda por el método simple, ¿no? Es el principio de parsimonia. Entonces está bien en ese sentido. Pero también sé, al menos de la interacción con algunos ecólogos, no he interactuado con todo el mundo, que modelos lineales o regresión es una de las pocas cosas que aprenden en su formación en términos de estadística. Y entonces eso hace que pues naturalmente se inclinen a estudiar, a utilizar estos métodos para la pregunta de investigación que tengan. Porque además cuando hice el análisis de los métodos descarté todo lo que eran test estadísticos justamente porque hay un sesgo que es el que los artículos científicos muchas veces los referees te piden que hagas test estadísticos. Entonces descarté, aparte de los test, pues están estos modelos. Entonces en algunos casos está bien, en otros casos hay que hacer otras cosas, pero si no sabes estas cosas, pues nada. Y las consecuencias serían consecuencias positivas de que resuelves tus problemas, si estás empleando el método adecuado. La consecuencia negativa es que muchas veces estos métodos se basan en supuestos que muchas veces no se chequean. Y si no estás cumpliendo los supuestos, o ni siquiera los discutes, estás sacando conclusiones sobre algo que no representa para nada tus datos. Eso. Ok, Rocío. Bueno, de pronto empezaron las preguntas. Eh, hay una pregunta, voy a ir uno por el Zoom, uno por Facebook. Hay una en el Zoom que dice, hola, felicidades por esta presentación, excelente tema. Tengo una duda, ¿qué paquetes de R fueron los más usados en los artículos? Este es, bueno, una pregunta relacionada a la anterior. La verdad es que no terminamos de hacer ese análisis. Si vas al paper de Lai et al. Del 2000, dije 2019, creo que sí, 2019, que es sobre el uso de paquetes de R en ecología. Ahí es donde él sí ha hecho ese enfoque en donde probablemente le pidió a sus alumnos que, que lean todos los papers y saquen la lista de paquetes. Aquí era ya bien complicado porque, o sea, ya el hecho de sacar el dato, estoy usando R de un paper era súper difícil, porque ¿qué estás buscando? ¿La letra R en el paper? O sea, puede aparecer un montón de veces. Entonces había que hacer un montón de cosas para asegurarnos de que realmente estábamos sacando la información de que estaban usando R. Python lo mismo, o sea, si estaban estudiando serpientes, podía ser confundido con el software. Y entonces hay paquetes que también tienen nombres tan comunes que era muy difícil ver. Pero si quieres saber en ecología del movimiento, sí, para otro paper en donde revisé los paquetes de tracking, o sea, para estudiar el movimiento en términos de X, Y tiempo,
Sí hice una encuesta sobre lo más utilizado. Hice esta encuesta en Twitter, así que no fue sobre los papers, fue encuesta de los utilizadores. 80 Habitat LT fue el más usado. Ok. Y aquí hay, bueno, una pregunta o como un comentario. ¿Los componentes del paradigma de la ecología del movimiento también se pueden aplicar al movimiento de la flota pesquera que se dirige a extraer algún determinado recurso? O sea, orientado a este tipo de datos que recoge la flota pesquera. Muy buena pregunta. Sí, sí. Todavía no sé qué cosa sería el estado interno. Bueno, sí, es que esto de combinar el estado interno con, por ejemplo, motion, que puede ser como que la capacidad del motor y esto. eh, sí, definitivamente se puede utilizar el mismo enfoque. Y de hecho es más fácil reconocer la información, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la navegación, ¿sabes? O sea, puedes entrar a un barco, eh, observar al capitán, preguntarle cómo está guiándose, cómo decide ir a un lugar o a otro. Cuando yo me subía a una embarcación anchovetera en Chimbote, pude ver un poco sobre cuál era el razonamiento detrás del pescador. Así que sí, sí es posible. Y es menos complicado que en los animales. Ok, Rocío. Bueno, ya cumplimos con la hora de esta transmisión. Te queremos agradecer por tu tiempo y también queremos agradecer a todos los que han estado presentes a lo largo de esta hora de transmisión y pudieron ver el tema. Nada más como comentario final, mencionarles que todos los meses estamos dando, bueno, se está dando conferencias, así como las que ha brindado Rocío, abiertas al público. Y el siguiente mes, en marzo, vamos a tratar, va a haber una conferencia relacionada a pesquerías, y pesca incidental principalmente. Ahí se los vamos a comunicar muy pronto a través de nuestras redes sociales y para ello les pedimos que nos sigan en Facebook y en Twitter, en donde activamente estamos comunicando lo que está trabajando el grupo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Rocío, nuevamente por el tiempo que nos has brindado y hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, chicos, por organizar. Chao.